Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema brutal. Vamos a hablar de las recompras de acciones, qué son, cómo funcionan, por qué generan valor y por qué en la Bolsa de Colombia deberían estar todas las compañías recomprando acciones. No se lo pierdan. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla. Bueno, desde hace ya bastante tiempo vengo haciendo una especie de campaña, generando como cultura, tratando de educar un poco sobre el tema de la recompra de acciones, presionando a las empresas de las que soy socio, a quienes son accionistas, en que este es un momento en que todos como accionistas deberíamos estar exigiéndole a las empresas que recompren acciones. Y en este video les voy a explicar todo de por qué. Les voy a explicar por qué es buena idea, les voy a explicar cómo funciona y les voy a explicar los efectos positivos que genera una recompra de acciones. Entonces, quédense hasta el final porque este video está brutal. Y por favor, si usted es accionista de una empresa, hágale llegar este video. Si conoce gente en las empresas directivas, hágale llegar este video, porque las empresas deben despertar y deben empezar a recomprar acciones en este momento histórico que tienen para hacerlo. Y también tengo otro video para que quiera complementar que subimos hace poco sobre más motivos por los cuales las empresas deberían estar recomprando acciones. La buena noticia es que por lo menos pareciera que en una empresa en Colombia nos están escuchando. En este caso Celsia anunció una recompra de acciones esta semana por 300.000 millones de pesos. Eso es una propuesta. Esta propuesta se lleva a la asamblea. Falta ver mucho de dónde saldrá el dinero. Ojalá sea en que no vaya a ser deuda, sino de pronto menos dividendos o de pronto usar un capital de una inversión que no iba a rentar tan bien como recomprar acciones. Pero yo sí felicito a Ricardo Sierra y a Celsia por tener las pelotas de salir en estos momentos a generar confianza y hacer esta recompra de acciones, y ojalá todas ustedes empresas de la Bolsa de Colombia hicieran lo mismo y aprendieran de este ejemplo de salir a recomprar acciones. Y también les digo, ojalá esa recompra la ejecuten y no pase como pasó con Grupo Argos o con Grupo Sura, que finalmente empezaron a recomprar acciones y no terminaron el plan. Entonces la invitación es a todas estas empresas de la BBC que salgan y empiecen a ejecutar planes de recompra de acciones, que este es el momento. Vamos a mirar por qué la recompra de acciones y cómo funciona. Las compañías generan utilidades, esas utilidades se entregan a sus accionistas vía dividendos o se pueden guardar en reservas o se pueden reinvertir o se puede recomprar acciones. Entonces, con las utilidades de una compañía, aquí no vamos a hablar de endeudarse ni magias financieras, no, vamos a hablar de las utilidades de una compañía. Pueden hacer todas estas cosas: reservas, inversión, dividendos o recompra de acciones. Entonces, ¿cuándo debo elegir yo recomprar acciones? Warren Buffett dice, solamente recompramos acciones cuando es la opción más atractiva. Solamente recompramos acciones cuando están muy por debajo de su valor intrínseco. Solamente recompramos acciones cuando son mejores que las adquisiciones apresuradas. Básicamente en Colombia hoy se cumplen estas tres premisas. Es la opción más atractiva, están muy baratas, muy por debajo de su valor intrínseco y difícilmente habrán adquisiciones que superen la rentabilidad de la recompra, y ya más adelante les voy a mostrar por qué y cuál es el argumento. Estos son los múltiplos básicos de las acciones en Colombia. Es absurdo lo que estamos viendo, señores y señoras. Corficol cotizando a 2 veces utilidades, acciones a 3 veces utilidades, Grupo Bolívar, PF Sura, Promigas por debajo de 4 veces utilidades, Villas, Terpel por debajo de 4 veces utilidades. Las acciones en Colombia están regaladas. Si van y miran valor en libros, 0.4 veces el patrimonio, 0.4, PF Sura, 0.22 veces patrimonio, eso es burdo. Miren aquí Mineros, 0.3 veces patrimonio, Terpel, 0.5, Villas, 0.4, 0.5 Celsia, 0.23 PF Grupo Argos. Es ridícula, son ridículas las valoraciones que hay en Colombia. Con esto se cumple la premisa de comprar barato, comprar por debajo de su valor intrínseco para todas estas empresas, para la mayoría. Digamos que las que están al fondo de la tabla no tanto, pero la mayoría sí se cumple la premisa. Si ustedes miran estas gráficas de valoración histórica de precio-valor en libros, estamos en una de las menores valoraciones en la historia de la inmensa mayoría de acciones en Colombia. Las acciones en Colombia están regaladas, están en su valoración más baja en décadas. Por eso es que hoy
es un gran momento para que ustedes salgan, señores directivos de las empresas, y salgan a recomprar acciones. Y usted como accionista llame, joda, presione para que esto sea un hecho, porque realmente están muy, muy baratas. Entonces, ¿por qué se debería recomprar acciones hoy en la Bolsa de Colombia? Uno, genera un crecimiento en las utilidades por acción. Ya más adelante les voy a explicar cómo se genera. Dos, y muy importante, genera un aumento en los dividendos futuros. Yo puedo sacrificar los dividendos hoy para comprar acciones baratas. El efecto de eso es que a futuro, a perpetuidad, voy a recibir mayores dividendos. Ya vamos a entender por qué. Otra razón, las acciones en Colombia están bajando con chichiguas. Acciones que valen billones de pesos las están bajando con 10, 20, 50 millones de pesos. Entonces una recompra ayudaría a generar confianza y a ponerle piso a las acciones. Puede ayudar a que suban un poco, pero la idea no es que suban, porque mientras más barato recompren, mejor para los accionistas. Pero puede poner un piso y generar confianza. Y hoy en Colombia necesitamos ambas. Necesitamos que las acciones toquen piso, que dejen de caer con chichiguas que están cayendo, y que las mismas empresas le generen confianza al mercado. Y difícilmente habrá una inversión de la mayoría de empresas en BBC que le genere mayores retornos que recomprar acciones. Miren los dividendos que están pagando las empresas en Colombia: 18, 15, Ecopetrol 25, 30%. No hay una inversión que genere esos retornos. Entonces, cumplen todas las razones para salir a recomprar. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que conocemos como el PER inverso. Es el retorno que generan las utilidades de las acciones al precio actual de cada compañía. Es histórico lo que estamos viendo en Colombia, es absurdo. Miren el retorno de preferencial de Corficol, 42%. ¿Qué negocio le va a generar a Corficol una rentabilidad mayor del 42%? Ninguna, no la hay. Miren Corficol, miren Bogotá, miren Ecopetrol, miren a Grupo Bolívar, miren PF Sura, 26%. PF Sura no tiene otros negocios ni otras inversiones que le generen el 26% de rentabilidad. Y eso mismo aplica para muchas empresas. Terpel 25, Mineros 23, GEP 21, Celsia 17. Claro que vale la pena salir a recomprar acciones hoy, porque los retornos que están generando las acciones a los precios actuales son impresionantes. Y a posteridad, los dividendos, la reinversión, la disminución del flotante, que ya les voy a explicar, vale la pena. A las personas que salen en Twitter dándose las de pseudointelectuales diciendo que la recompra no es un buen negocio, que la recompra afecta al balance, estudien, hermano, estudien, porque con los retornos actuales una recompra no afecta al balance, genera inmensos retornos, genera inmenso valor al accionista. Difícilmente hay otra inversión que rente lo mismo, y mientras se haga de manera sana, mientras no se haga con endeudamiento ni nada grave que altere la caja, es una gran inversión la que están haciendo las empresas hoy por los accionistas. Miren lo que salió hoy en el Wall Street Journal. Es el momento de dejar de demonizar las recompras de acciones. Ese mensaje va para ustedes. Miren la carta de Brookfield, uno de los mejores gestores, si no el mejor, de activos en el mundo. Nosotros compramos acciones cuando están muy por debajo del net asset value. Y vamos a recomprar, y si no es suficiente, vamos a hacer una OPA por ellas. Una oferta de acciones por ella. Entonces miren cómo Brookfield sale y recompra acciones y le dice al mercado: estamos tan subvalorados que vamos a salir a recomprar acciones agresivamente. Este tipo de cosas es la que falta aquí a los directivos colombianos, que no tienen las agallas para salir y hacer este tipo de cosas. Hablemos ahorita un poquito de la parte técnica. ¿Cómo aumenta una compañía las utilidades para sus accionistas? La primera, digamos, es aumentando ingresos. Aumentan las utilidades de la empresa, si se mantienen los márgenes. Por otro lado, puedo tener ingresos planos, pero si aumento los márgenes, pues mis utilidades van a aumentar, mis accionistas van a percibir mayores utilidades. La otra forma es mantener los ingresos, recomprar acciones y reducir el flotante, y eso aumenta las utilidades por acción. Esta es la propuesta que estamos haciendo a las empresas, y vamos a explicar esto cómo funciona. Supongamos esta compañía. Una empresa tiene 1000 acciones en circulación. Estas son las acciones que tiene una empresa. Tiene utilidades de 100.000, póngale dólares, póngale pesos, 100.000. ¿Qué significa eso? Que la utilidad de cada acción son 100 pesos, 100 dólares. ¿Por qué? Porque si gano 100.000 y tengo 1000 acciones, cada acción gana 100 pesitos por acción.
Ese es el ejemplo base. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esa compañía va a recomprar acciones. Entonces, esa compañía que tiene 1000 acciones en circulación va a recomprar 200 acciones. Cuando una compañía recompra acciones, acciones salen del mercado, esas acciones se eliminan. ¿Qué pasa? Disminuye las acciones en circulación. Como recompré 200, la empresa ahora tiene 800 acciones en circulación. Entonces, miremos qué va a pasar. Sin la recompra, cuando las utilidades eran 100.000, la utilidad por acción para los accionistas era de 100. Con la recompra, la empresa sigue ganando 100.000, pero ya tiene 800 acciones en circulación, es decir, menos acciones para repartir las utilidades. La torta se parte en un pedacito más grande. Entonces, ¿qué significa? La utilidad por acción tras la recompra ya no es 100, es 125. 25% aumentan las utilidades por acción con una recompra de acciones de este ejemplo, y eso es a perpetuidad, porque es que esas acciones ya se eliminan. Es decir, ese crecimiento que genera la recompra de acciones en utilidades es perpetuo, y esa es la belleza de la recompra, y por eso le gustan tanto las recompras a Warren Buffett y a muchos gurús del mercado. Entonces, si ustedes miran este ejemplito, aquí tengo una empresa creciendo al 15% anual. Si miramos esta empresa, se gana 100.000, después 115, después 132. ¿Qué significa? La utilidad por acción es 100, 115, 132, 152. Si se hace la recompra en el año 1 que acabamos de explicar, miren cómo las utilidades generan un efecto compuesto. 125, 143, 165, 190. Año tras año la utilidad por acción crece, y miren que las utilidades son exactamente las mismas. La empresa gana lo mismo, pero los accionistas ganan más porque la utilidad por acción crece. Por eso, esto es generar valor a los accionistas. Y recuerden ustedes, compañías, que su deber es generarle valor a los accionistas, porque parece que se les hubiera olvidado sinceramente. Miremos aquí el ejemplo ya a nivel como de un accionista. Supongamos que la empresa, la que acabamos de ver, tiene 1000 acciones en circulación. Pacho, nuestro amigo del ejemplo, tiene 100 acciones. Tiene 100 acciones de esta empresa. ¿Qué significa eso? Que Pacho tiene el 10% de la empresa porque tiene 100 acciones de 1000. Supongamos el mismo ejemplo, la compañía recompra 200 acciones, entonces queda con 800 acciones en circulación. Pacho sigue teniendo sus mismas acciones, pero ¿qué pasa? Que ahora Pacho, como ya son 800, aquí tengo un error, la cifra de esto aquí es 100. Si Pacho sigue teniendo las mismas acciones, pero la compañía ya no tiene 1000 acciones en circulación, sino 800, pues ya Pacho tiene el 12.5% de la empresa. Miren cómo aumentó la participación de Pacho en la empresa sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la compañía recompró acciones, disminuyó el circulante, por lo tanto la participación de Pacho aumentó. Pacho y todos los accionistas están felices porque tienen más pedazo de la torta sin poner dinero, sino con una recompra de acciones cuando está barata. Este es el efecto que genera la recompra de acciones. Entonces hoy Pacho tiene una porcentaje más grande de la empresa, a futuro recibirá más dividendos, a perpetuidad recibirá más dividendos y verá un crecimiento en las utilidades por acción de la empresa. Por eso vuelvo y les digo, empresas de la Bolsa de Colombia, despierten, hoy es el momento para salir a recomprar acciones, están regaladas. Generen valor a sus accionistas, que son los que invierten en sus compañías, que son los dueños. Y la obligación de ustedes es generarles valor. Miren ejemplos de compañías que recompran acciones en el mundo. Esta es Union Pacific. Union Pacific, si ustedes miran esta gráfica, tenía este número de acciones en circulación, 1077 millones. Miren cómo esto con el tiempo han venido recomprando, las acciones en circulación ya son 653 millones de acciones. Miren cómo esta empresa ha venido recomprando acciones año tras año, generando valor. ¿Y eso qué ha significado? Que las utilidades por acción crezcan mucho más rápido que las utilidades netas. Cuando una compañía recompra, las utilidades por acción, que son las utilidades a sus accionistas, que son las importantes, crecen mucho más rápido que la utilidad neta. Y en Colombia, que las compañías crecen bien poquito, este tipo de movidas podrían generar ese crecimiento que no tienen acá. Y vuelvo y les repito, el caso de las preferenciales sí que es absurdo. Ustedes podrían recomprar su empresa a huevo comprando acciones preferenciales. Entonces,
Ese es el mensaje que les quería dar. Es absurdo, sinceramente es absurdo que las compañías en Colombia no estén recomprando acciones, están demasiado baratas. También aprovecho y les cuento, tenemos las inscripciones abiertas para el curso intermedio, ya se está agotando, quedan muy poquitos cupos, de pronto cuando publique el video no hayan cupos, pero el que esté interesado en el curso intermedio, le dejo abajito en la descripción y en los comentarios el link para las inscripciones. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.